Bueno, señores, lo que vamos a ver ahora es la forma en la que se trabajan, o la forma en que trabajan los lenguajes de programación. Cuando estamos trabajando con lenguajes de programación, nosotros escribimos unas rutinas de código, ¿cierto? Siguiendo una sintaxis y una estructura específica de un lenguaje particular, ya sea C++, ya sea Turbo Pascal, ya sea PHP, ya sea Python, ya sea Java, ¿sí? No importa, yo estoy escribiendo según las reglas del lenguaje una rutina de código, sea orientado a objetos, sea estructurado, sea modular, sea como sea, ¿ya? Ese código que yo estoy escribiendo en un editor de texto, por lo general, que hace parte, puede ser simplemente un editor de texto independiente o que hace parte de una interfaz de desarrollo como NetBeans, por ejemplo, o JCreator, yo escribo un código conocido como código fuente. ¿Listo? Ese código fuente es un código escrito según las reglas del lenguaje. Ese código fuente obviamente no puede ser ejecutado por el sistema operativo porque él no entiende esa codificación. Para yo poder para yo poder correr ese código, debo convertir ese código o código fuente en algo llamado un código objeto, que es parte de un código ejecutable. O sea, un código que el sistema operativo sí es capaz de ejecutar. Para que ese código fuente se convierta en un código objeto, yo debo ejecutar un proceso conocido como compilación o interpretación, alguno de esos dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre compilación e interpretación? Pues primero las similitudes. Ambos consisten en convertir de código fuente a código objeto. ¿Sí? Ambos consisten en eso, convertir de código fuente a código objeto. La diferencia, compilación te toma todo el código fuente, te lo revisa a través de un análisis sintáctico, o sea, te revisa que todo esté bien escrito. Y obviamente, pues, en este caso, una vez pasó la revisión sintáctica, se toma todo ese código fuente y se convierte a código objeto, o sea, a otro lenguaje propio que puede ser ejecutado desde el sistema operativo. La interpretación es un proceso que tiene el mismo resultado, pero que se hace de una manera distinta. ¿Cómo así? Se lee la primera línea, si está bien todo, se compila, se interpreta y se pasa a código objeto. Se lee la segunda línea, o sea, se va haciendo la interpretación o la conversión a código objeto línea por línea o bloque por bloque. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. En compilación se analiza todo primero. Si el sistema cumple con todas las reglas, te lo convierto a código objeto. Si hay algo que no funciona, te mando un mensaje de error y te digo, hey, no entiendo esto o tienes un error aquí. ¿Ya? En la interpretación yo voy convirtiendo y cuando llego a un error, me detengo. Y digo, no, lo siento, no puedo continuar porque aquí hay un error. ¿Sí? Algunos lenguajes que no son de programación, como HTML, pero que son interpretados, van convirtiendo la página web y cuando llegan a un código que tiene error o que no entienden, pues lo ignoran y siguen de largo. Pero eso es porque HTML no es un lenguaje de programación. ¿Ya? Pero en los lenguajes de programación la codificación se detiene y no se sigue compilando y obviamente pues todo eso se deshace porque todo eso carga en memoria, ¿cierto? No queda almacenado en disco. Tú tendrías que hacer ya una tarea de compilación definitiva, digámoslo así, o de interpretación definitiva y crear tu código ya ejecutable. ¿Sí? Ya final, ya terminaste de hacer todo tu código, listo, quedó el ejecutable. Problema no, características de la compilación de código fuente a código objeto. Cada sistema operativo tiene su propio código objeto. O sea que el código objeto de Windows no es el mismo código objeto de Linux. ¿Oyeron? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes tu código fuente y lo compilaste en Windows, solo corre en Windows. Si te lo llevas a Linux, allá no funciona. Si tienes tu código fuente y lo compilaste en Linux, pues correrá solo en Linux. Ahora, si usaste el C++, por ejemplo, usaste el C++ general, genérico, ¿listo? Que digamos que no tienen nada, o sea, tienen lo mismo que tienen en común todos los lenguajes C,
porque hay un C para Windows, hay un C para Linux, ¿sí? Digamos que, bueno, no es que sea C para Linux o para Windows, es que el C es de Microsoft. O sea que tiene algunas herramientas propias de Microsoft para funcionar, para trabajar con Windows. El C++ de Linux también puede que tenga algunas librerías propias de Linux para correr solo en Linux. Pero digamos que tú utilizaste de manera genérica las librerías comunes para todos, para que todo funcione. Eso se llama el ANSI C, por ejemplo, que es el básico, el estándar de todos. Tu código fuente lo puedes compilar para cualquier sistema operativo. Entonces, lo compilas con el compilador de Microsoft en Windows y te genera un código objeto de Windows. Coges ese mismo código objeto y te lo llevas a Linux y lo compilas con el compilador de Linux, te genera código objeto de Linux. Pero ese código objeto solo correrá en plataformas Linux, en la plataforma específica para la cual fue diseñada. ¿Sí? En las plataformas Windows, plataformas Linux, plataformas Mac, plataformas Solaris, iX, el sistema operativo que sea, Android, sí, el que sea. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que el código objeto que estás generando es específico. ¿Listo? Ustedes han oído hablar, pues no sé si se los explicaron, que Java es multiplataforma. Quiere decir que un código que tú crees en Java te corre en Windows, te corre en Linux, te corre en Mac, no importa el sistema operativo que sea. Ahora, para poder entonces pasar de código fuente a código objeto, tú necesitas un software adicional, que se llama el compilador o el intérprete. ¿Sí? Por ejemplo, el compilador de C++ en Linux se llama GCC. Es un software que se llama GCC, que toma cada línea de código y genera el código máquina, el código objeto específico para ese sistema operativo para el que él trabaja. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hace Java o cómo hacen estos lenguajes? Porque Java no es el único, para trabajar de forma multiplataforma. O sea, servir para Windows, para Linux, para todos los sistemas sin ningún problema. Sencillo, tú no llegas a código objeto enseguida, porque como llegues a código objeto, te amarraste al sistema operativo. Entonces, ¿qué hacen aquí? En estos lenguajes multiplataforma, tienes el mismo código fuente original y tú haces el proceso de compilación o de interpretación específica y generas lo que se conoce como un código intermedio. Un código intermedio es un código que no es código máquina, pero tampoco es el código fuente. ¿Sí? Es un código que tiene unas características propias del lenguaje que tú hayas utilizado y que después de ahí, basado en el sistema operativo donde tú quieras que se ejecute tu aplicación, tú generas una compilación, se llama una compilación JIT o Just in Time, una compilación en el mismo tiempo, justo a tiempo, digámoslo así. Y obviamente, si tu sistema operativo es Windows, donde vas a correr el código intermedio, porque tú no corres el fuente, tú corres el intermedio. Si tu sistema operativo es Windows, tienes que tener instalado un compilador para Windows que te tome no el código fuente, sino el código intermedio y te lo convierta en el código objeto específico del sistema operativo para el que vas a trabajar. Entonces en Windows deberás tener una máquina virtual, se le llama, por ejemplo, para compilar de ese código intermedio al código de Windows. Si estás en una máquina Linux, ese mismo código intermedio que usaste en Windows lo puedes usar acá. Pero necesitas tener el compilador o el intérprete. O sea, no puse compilación para no poner dos palabras, pero puede ser también el intérprete de Linux para convertirlo en código objeto. O sea, siempre al final tendrá que convertirse en código objeto porque, señores, esa es la única forma de ejecutarse. Y aquí, este código intermedio en el Mac, pues necesitarás el compilador de Mac para convertirlo en código objeto de Mac y corra en los equipos de Apple. Entonces, tú como programador escribes el código fuente y lo compilas o lo interpretas para pasarlo a código intermedio. Y este código se lo das a la persona que va a usar tu software. Esa persona deberá tener un software adicional que es el compilador o el intérprete para el sistema operativo que él tenga instalado en su máquina. Normalmente este compilador o intérprete son gratuitos y tú los puedes descargar de la página. Y muchos sistemas operativos ya vienen con esos compiladores. Si es para la plataforma Java, tienes que bajar la máquina virtual Java. ¿Sí? A veces ustedes están navegando en internet y te dicen, no, hay que actualizar la máquina Java o la última versión de Java. Si es Microsoft, pues tiene la plataforma .NET Framework. ¿Ya? Entonces, digamos que cada lenguaje multiplataforma tiene sus máquinas o herramientas de virtualización para convertir de código intermedio a código objeto específico.
Ya hablando específicamente del lenguaje Java, tú tienes tu código fuente escrito en Java orientado a objetos o no orientado a objetos. Eso es irrelevante para este proceso. Y tú necesitas tener una herramienta de programación. No estoy hablando de NetBeans, no estoy hablando de JCreator, no estoy hablando de JBlue, de Eclipse, de ninguna de las diferentes interfaces de desarrollo o entornos de desarrollo integrados llamados IDE para programar en Java. Puede ser hasta el propio blog de notas, eso es lo de menos. Pero tienes que tener una herramienta de software que uno descarga de la propia página de Java, de Oracle, que es la empresa que es dueña de Java, y descargas algo llamado el JDK o el Java Development Kit, el kit de desarrollo de Java. ¿Listo? O sea, como es el kit de desarrollo, es el kit para los programadores. Ese código tiene las clases base de Java, tiene unas librerías y tiene el software de compilación llamado JavaC. Es una herramienta de software, un archivo llamado javac.exe en Windows, por ejemplo. Entonces, ese código fuente tú lo compilas, ¿cierto? Y el código intermedio en Java se llama bytecode o código de bytes. En Microsoft, por ejemplo, se llama MSIL, Microsoft Intermediate Language, lenguaje intermedio de Microsoft, pero es el mismo principio. Y acá no es el JDK, sino el .NET Framework. Bueno, el SDK se le llama, el Software Development Kit en Microsoft. Y después, este es el código que tú le entregas a las personas. Este es el .jar o el .class, los .class que tú le entregas a la persona para que ejecute el programa. Cuando él va a ejecutar, o sea, le da doble clic al icono, ¿sí? El sistema, no importa qué sistema operativo tengas, deberás tener la llamada JRE o el Java Runtime Environment, ¿sí? El entorno de ejecución de Java, que va a tomar ese bytecode y lo va a interpretar, porque eso se hace a través de interpretación, y va a ir convirtiendo en código objeto y va a ir ejecutando enseguida. ¿Sí? Entonces, tú, programador, trabajas y llegas hasta el bytecode. Y luego el que va a ejecutar el software desde el bytecode pasa a código objeto. Ahora, cuando estás programando tú tienes que hacer todo, ¿no? Tienes que tener el JDK para poder compilar y el JRE para poder ejecutar la aplicación. ¿Listo? Más adelante, en las próximas clases, yo les voy a mostrar las carpetas donde está cada una de estas cosas, cada uno de estos archivos. Y van a ver que hay un archivo que se llama JRE, ¿sí? Una carpeta JRE donde está el que ejecuta el código objeto. Ahora, si estás en Windows, pues tienes que bajar desde la página de Oracle, tienes que bajar el JRE para Windows. Si estás en Linux, pues tienes que bajar el JRE para Linux, aunque Linux por lo general ya lo trae. En Windows, pues ya también lo traen las últimas versiones, lo traen, pero a veces uno baja el de Oracle específicamente. Si es el Mac, pues el JRE de Mac. Tú puedes entrar a la página de Oracle, busca el Java y te descargarás el de tu sistema operativo. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí no vas a tener ningún inconveniente. Entonces, tu código fuente que escribiste en Windows corre en Linux. Tu código fuente que escribiste en Linux corre en Windows, en Mac, en Solaris, donde sea. ¿Por qué? Porque tú tienes instalado el JRE correcto en tu computadora. ¿Ya? Tú entregas tu bytecode. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como trabajan los lenguajes multiplataforma. Y eso es un proceso que ustedes tienen que entender, que los lenguajes se escriben en un código fuente y yo los compilo o los interpreto y los convierto en un código objeto. ¿Listo? Que es el ejecutable con, bueno, digamos que es el código que se puede ejecutar. Para convertirlo en ejecutable ya te toca combinarlo con unas librerías, cosas ya un poco más amplias, para que no dependas del lenguaje de programación, porque con todo esto necesitas del lenguaje o del compilador, perdón, del lenguaje para poderlo correr, de las herramientas propias de Java o de Visual Studio, no sé. ¿Ya? Pero ya una vez tú creas tu bytecode y ya lo tienes listo para trabajar con tu máquina virtual, pues él ya correrá sin problemas, sin que tengas que tener instalado el JDK. El usuario final no necesita el JDK, ¿sí? Porque él no es programador. Él tiene que tener el JRE. ¿Ya? Es más, tú debes tener ambos.